Gloria a Dios. Vamos a encontrar nuestros asientos. Gracias por venir. Y vamos a abrir en oración esta mañana. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Amén. Gracias por venir esta mañana. Gracias Pedro y Elena por el cafecito y el pan. Gloria sea el Señor. Bueno, vamos a culminar lo que es nuestra serie del tema de la humildad. Celebramos 32 años de boda con mi esposa. Ya. Que aguante, mi amor. Pero tuvimos un buen tiempo juntos, 3 días más o menos, jueves, viernes y sábado salimos de la ciudad y nos pudimos disfrutar y tener buenos días. Y ya estamos de regreso, vamos a lo que es a culminar nuestro estudio. Me confundí, hice un error. El martes, creo que en el anuncio, tenía muchas cosas que anunciar, pero en el anuncio dije que nos quedaban 2, pero nos quedaban 1 nada más, y es hoy. Oye, o sea que si usted está obviamente siguiendo el orden de esto, ya hicimos 12 completos estudios, hoy es el 13, prácticamente es el estudio que voy a repasar toda la serie en detalle, y ya la semana que viene empezamos lo que es uno nuevo. Estaba considerando si empezar uno nuevo o qué tanto empezar uno nuevo, porque si usted mira el calendario, nos quedan el 21, el 28, dos domingos este mes ya, este año, y ya vamos a entrar a lo que es el año que entra en enero. Y como usted recuerda, el domingo anterior de conferencias y el domingo después de conferencias vamos a traducir la escuela dominical del inglés al español. La razón es porque mucha gente viene de otros países, esta vez viene mucha gente de Argentina y quieren disfrutar lo que es una escuela dominical en inglés, cómo se traduce, cómo fluye eso. Entonces yo le voy a estar dando más esta información. Prácticamente, si usted mira su calendario, hoy terminamos el tema y el estudio del camino a la humildad, y ya vamos a tener 3 estudios más con respecto al nuevo tema que vamos a estar estudiando. Se lo voy a dar el martes, no se lo voy a dar ahora. El martes le voy a dar el título del próximo estudio y estoy muy contento y emocionado a este próximo estudio que vamos a tener. Creo y sé que Dios nos va a ayudar. Y vamos a lo que es a culminar esto, ¿verdad? El pensamiento. Espero que hasta cierto punto lo haya ayudado este mensaje, este estudio. Una de las cosas buenas que podemos tener acceso a la tecnología es que si usted se ha olvidado de algunos temas específicos, usted siempre puede regresar a los videos, sea la página de internet de la iglesia o el canal de YouTube que nosotros tenemos como servicio en español, y ahí puede lo que es repasar alguno de ellos, y los tenemos todo en su carpeta completa llamada El Camino de la Humildad. Entonces el enfoque fue Miqueas capítulo 6, ¿verdad? Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, un pueblo que era su pueblo. El pueblo de Israel fue el pueblo de Dios, escogido por Dios. Y era un pueblo que la Biblia nos da mucha historia, y fue un pueblo muy complicado a través de la historia, como cada ser humano lo es. Cada uno de nosotros sabemos bien que somos seres humanos, lo que es por naturaleza pecadora. Y Dios le dice un poderoso mensaje, Miqueas capítulo 6, versículo 8, hablando de Dios: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea que sabemos y aprendimos a través de la serie, tocamos que este pensamiento fue dirigido a una nación, pero obviamente también está dirigido individualmente, ¿verdad? El mensaje del pueblo de Dios, del pueblo de Israel como nación, uno lo puede aplicar
individualmente. Entonces, el resumen unificado de lo que fue la serie del Camino a la Humildad es que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana es un camino de humildad delante de Dios y también delante de los hombres. Y espero que a través de esta serie pudo ustedes llegar a la conclusión bíblicamente que la humildad no es una opción, no es para esa gente espiritual, no es para esa gente que tiene ministerio solamente, o para el pastor, la esposa del pastor, o ese discípulo que esté anhelando un día ser pastor. La humildad, el tema de la humildad bíblicamente se centra en el principio de que cada persona que confiesa conocer, caminar con Dios, es llamada a lo que es vivir una vida de humildad. Y sabemos y aprendimos en esta serie que la humildad es la puerta de entrada al reino de Dios, y eso hace poco que lo tocamos desde el libro de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Entonces Dios le está hablando a su pueblo y les dice tres cosas. Nos enfocamos en una específicamente: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Entonces, de ese versículo podemos sacar hasta tres series. Nosotros nos enfocamos a lo que es el tema de la humildad, y espero que hasta este momento, si usted ha leído la Biblia y ha puesto atención a esta serie, usted llegó a la conclusión claramente que Dios resiste al orgulloso y da gracia a lo que es el humilde. Y toda la serie que hicimos giró en torno de lo que es esta gran verdad, de que Dios busca por personas que sean humildes. Y Dios, a través de esta serie, nos recuerda en su palabra de quién es Él y quién somos nosotros. Entonces, a lo largo de este estudio, yo deliberadamente hablé y repetí muchas veces que Dios en la Biblia se representa o se manifiesta con la iglesia o hacia su pueblo como un Dios santo, soberano, todopoderoso, que Él es justo y Él es lleno de misericordia y Él gobierna. Y Dios no es nada más una persona que nos ayuda. Dios es el creador del universo. Y eso es una buena revelación que nosotros podemos tener, debemos de tener. Cuando hablamos, estaba pensando hoy en la mañana, me levanté para venir a la clase de hombres para discípulos y líderes de hombre en la mañana, y al pastor Jesse Morales estaba predicando un tema sensacional. Hizo mención de una parte del libro de Job, y mi mente empezó a pensar con respecto a Job, porque en esta serie nosotros hablamos de Job, y eso es algo que nosotros podemos aprender a través del libro de Job. El libro de Job tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros, pero una de las cosas que el libro de Job nos enseña es eso, es que Dios es soberano, es Dios el creador del universo, y nosotros como seres humanos somos literalmente, bíblicamente, la Biblia nos concluye, nos revela la revelación que somos frágiles, somos personas limitadas, y es más, si usted realmente lo quiere simplificar a su realidad, la Biblia nos recuerda, el libro de Salmos nos recuerda que somos polvo, somos polvo. Yo sé que en nuestra generación eso es algo muy difícil de aceptar, porque el ser humano quiere convencerse a sí mismo que lo puede todo, que lo sabe todo, que hasta hay canciones hoy en día que necesita uno ni baterías porque somos poderosos. Pero bíblicamente sabemos bien que somos polvo, somos pecadores, somos personas frágiles, y en nuestra serie hablamos del peligro de la jactancia, de llegar a un lugar a nuestra vida que nos jactemos de nuestras habilidades. La Biblia claramente nos dice y nos recuerda que si por gracia tenemos habilidades, es por la gracia de Dios. Deuteronomio claramente le recuerda al pueblo, y si usted recuerda al pueblo de Israel, que salió literalmente por mano fuerte de Dios, Dios lo libertó, Dios le dio la riqueza de la gente de Egipto, Dios los llevó de la mano, les dio pan, maná,
agua de la roca, de la peña, a través de su viaje. Dios los introdujo a una tierra que fluía leche y miel, y Dios les recuerda en el libro de Deuteronomio capítulo 8 que cuando entren a la tierra nunca se olviden de que ellos son bendecidos por gracia divina. Y aun cuando son ricos o tienen dinero, y aun cuando tienen fuerza para trabajar y hacer dinero, Dios les recuerda, si lo tienen es porque Dios se las dio las fuerzas. Y eso es una buena revelación de tener en nuestras vidas, ¿verdad? No estoy hablando de lástima propia, pero es una buena revelación. Espero que usted recuerde de esto, que si somos algo, somos por la pura gracia de Dios, y el peligro es de caer en las redes de jactarnos. Estoy fuerte, estoy pesado, sé cantar, soy chulo, soy guapa. Por la pura gracia de Dios y el maquillaje, gloria a Dios. No lo tengo en mis notas, pero se lo voy a decir. Para mi aniversario le hice una canción específica a Kelly. Okay, y es una canción que la hice en inglés y la hice en español. Y habla de toda nuestra historia, desde el momento que me topé con ella. La canción habla de la fecha, el 3 de octubre de 1992. El 11 de octubre salimos de novio, me cambió la vida. El 12 de diciembre del 93 nos casamos ante el altar, y habla de todo eso, habla de nuestros hijos, de la gracia de Dios. Y es una canción muy hermosa. Se la presenté el viernes, que fue nuestro aniversario. Se la había presentado a mis hijos, y mis hijos quedaron muy asombrados de esta canción. Y es una canción en inglés del estilo country music, que le dicen, tejana, y también le hice una romántica en español. Ok, pero quiero aclarar esto, ¿ok? Pero tengo una razón por qué le estoy diciendo esto. Kelly me estaba diciendo, wow, gracias, que te tomó tanto trabajo, pero honestamente, ok, en mí quería jactarme, pero realmente no tuve mucho que decir en esto. Fue la inteligencia artificial. Ok, espéreme. De lo que es esto, no, esto es asombroso. Usted puede agarrar palabras y crear una música con tono, con profesional. Usted escucha, si yo lo hago escuchar esta canción, usted dice, no, eso es un grupo profesional que le está cantando, y no lo es. Es la tecnología que hay. Y obviamente sí me tomó una semana. Mi esposa me veía que estaba frustrado, y ella sabía, algo estaba haciendo yo. Y porque tenía que, soy perfeccionista, le quito, le saco, hice no sé cuántas canciones. ¡Wow! Hasta se me cayó el pelo. Finalmente tuve que resistir, porque le estaba mandando a mis hijos, hey, esta versión es mejor, ¿qué piensan de esta? Y mi hija Jackie, no papá, la primera estaba mejor. Ok, el punto era esto, todo en mí quería jactarse. Pero en realidad, si soy honesto, fue ayuda externa. Fue un programa, múltiples programas que usé para producir un producto que mi esposa disfrutó. Pero esta es la enseñanza. En realidad, la realidad es que en sí, toda nuestra vida sí. El problema es que nosotros escuchamos el producto al final, nos jactamos, wow. Estoy pesado, tengo un tremendo matrimonio, tengo una tremenda familia, tengo un tremendo negocio, tengo mucho dinero en el banco, pero en realidad es que, si podemos ser honestos, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por una ayuda externa. No es inteligencia artificial, es Dios el creador. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo sano de usted y yo recordar. Sería absurdo que yo me gloríe en lo que es el producto de la canción. Ok, yo sé, obviamente, yo fui el que busqué las palabras, que quité las palabras, pero en realidad yo no producí esa canción. Lo mismo es con nuestra vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. Y en esta serie espero que usted haya por lo menos recibido esto, que la Biblia nos da una poderosa recordatorio
de que nosotros somos personas que necesitamos ayuda externa y esa ayuda solamente viene de lo que es Dios. Y aprendimos en esta serie que la humildad nace cuando nosotros tenemos una correcta manera de ver a Dios por quien Él es. Cuando Job, acuérdese la enseñanza de ese estudio, cuando Job tuvo una experiencia del creador del universo al final del capítulo, él dijo, me cubro en cenizas, me tapo la boca, hablé cosas que yo ni entendía. ¿Por qué? Porque Job en ese momento tuvo una real revelación de que Dios era el creador y él era un ser humano. Amén. Solamente un ser humano. Aunque la Biblia lo llama que era justo, lo identifica como un buen hombre, sabemos bien que Job dependía de gracia. Y en esta serie yo toqué de personas bíblicas y específicamente yo las nombré y hablamos de ellas específicas para recordarnos de aunque que la Biblia nos dice fueron tremendas personas usadas por Dios como Job, Isaías, Pedro, Pablo. La Biblia claramente nos enseña que estas personas, aunque fueron tremendamente usadas por Dios, tenían deficiencias grandes y la razón fue porque eran seres humanos. Entonces vamos rápidamente a lo que es empezar a lo que es recordar aquí lo que es el libro de Miqueas capítulo 6, ¿verdad? El estudio 1, 2 y 3, de los tres primeros estudios, hablamos de lo que es el llamado a la humildad. Dios llama al pueblo de Israel, llama a su pueblo a lo que es ser humildes. Y en el estudio número 2, yo deliberadamente toqué el tema de la humildad con respecto al libro Primera de Pedro capítulo 5, donde el apóstol Pedro nos llama a lo que es vestirnos de humildad. Y esto es una acción deliberada, esto no pasa automáticamente. Yo le compartí algo muy personal con respecto a mi vida, y es que esta serie nació de mi lectura bíblica, pero también nació de una experiencia personal donde Dios me dio un baño de humildad, me trajo una situación en mi vida donde me confrontó mi necedad, me confrontó mi orgullo y me retó a que sea humilde. Y eso bíblicamente es una realidad. El apóstol Pedro nos llama en 1 Pedro 5 a ser revestidos de humildad. Eso quiere decir que humildad naturalmente no nos llega. ¿Por qué? Porque somos pecadores, tenemos la tendencia a ser orgullosos. ¿Cuántos dicen amén? Todos. La persona que dice yo no soy orgullosa es la más orgullosa. El orgullo, amado, es como el camaleón, se manifiesta, se esconde, se transforma. Y Dios nos llama a eso, en 1 Pedro 5 nos llama a estar sujetos unos a otros, y nos llama a lo que es humillarnos bajo la mano santa de Dios y echar todas nuestras ansiedades en confiar confiar en el cuidado de Dios. Eso es algo voluntario. En otras palabras, ser humilde es una opción voluntaria que tú tienes. Por eso yo decidí el título de esto, El camino de la humildad. Tienes que deliberadamente tomar el camino de la humildad. No nos cae automáticamente, es una opción. En el estudio número 3, y si usted tomó nota, usted sabe bien que esto estuvo conectado en dos estudios. En el estudio número 3 y el estudio número 9, hablamos de lo que es la gracia de Dios en esto, en lo que es Dios dar gracia al humilde, que Dios se inclina. En esos estudios, especialmente en número 3, hablamos de cómo la gracia de Dios se inclina a la humildad. Si usted quiere agarrarle la atención a Dios, escúcheme, usted necesita entender que Dios bíblicamente nos enseña que Dios resiste al orgulloso, pero hay algo de Dios que Dios da gracia. Es como que la atención de Dios es agarrada cuando una persona opta por ser humilde. Y aquí está la bronca, ¿verdad? Cuando tú y yo somos llamados a ser humildes, el diablo nos llena la cabeza que vamos a perder, que la gente nos va a tomar ventaja, y puede que sí. ¿Cuántos dicen amén?
Hay veces que la gente te toma ventaja. Hay veces que dice, Dios mío, wow, me quedé con la paga y no fue muy buena. Pero acuérdate, en la Biblia, eso es algo que nos debe animar a todos nosotros. Cada persona que escogió ser humilde o escogió voluntariamente tomar el camino de la humildad, a la larga encontraron gracia divina. Y esto es algo que nos debe de alentar. Cuando el diablo te trata de decir, sí, pero si tú te humillas, si tú pides perdón, si tú no peleas, si tú dejas ir la ofensa, si te piden prestado y nunca te pagan y los dejas ir, te van a tomar ventaja, vas a perder, quizás pierdas en esta vida. Pero escúchame, con Dios nunca hay pierde. Y yo lo he visto una y otra vez, muchas veces donde uno tiene que morderse la lengua, callarse, ¿sabes qué? Ok, y todo en ti, no quieres ser muy espiritual. Cuando tú optas por hacer eso, la Biblia aprendimos en los estudios número 3 y el número 9 es que Dios se inclina a eso y Dios ayuda. En el estudio número 4 hablamos de orar con humildad y aprendimos la diferencia en el Nuevo Testamento de dos personas, una que era un hombre orgulloso orando al Señor, la otra que era una persona pecaminosa. Hablamos del hombre publicano y el fariseo y la Biblia nos enseña que la gracia de Dios se inclinó sobre el hombre que oró con humildad y Dios reconoció la humildad que un hombre pidió a Dios, Dios ten misericordia de mi pecador. Y eso es algo que nosotros, amén, pudimos aprender sobre la misma vida de Jesús. Jesús mismo siendo Dios en la carne, cuando fue al jardín de Getsemaní, la Biblia nos dice que Jesús como hijo dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración del Señor Jesús y nuestra oración o la oración también del publicano fueron oraciones vestidas de lo que es humildad. En el estudio número 5 hablamos de lo que es servir como humildad. Y eso es algo que estaba conectado con la oración. Cada uno de nosotros somos llamados a servir. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente no es llamada a servirnos. Usted no sube la escalera espiritual en posición para que la gente lo sirva a usted. Si usted piensa de esa manera sobre el ministerio, ha perdido el corazón del evangelio. El servir a Dios es un llamado a servir. Y en ese estudio hablamos que Jesús nos dejó un poderoso ejemplo. ¿Se acuerda usted? Hablamos de lo que es Jesús lavar los pies a los discípulos y el Señor, amén, que fue el creador. La Biblia nos dice que Jesús creó al mundo con su propia voz. Él se convirtió siervo. Y eso es el llamado para cada hombre y mujer de Dios. No llegar a esta revelación de servir porque la iglesia nos necesita. Tocamos el error de nuestra generación, ¿verdad? O especialmente en la iglesia mega, de cómo gente piensa que si va a servir le va a hacer un favor a la iglesia o van a tener reconocimiento. Nosotros servimos porque sabemos quién somos. Somos polvo que necesitamos gracia divina y servimos a Dios por agradecimiento a Dios. Aún con nuestros talentos, y aprendimos en esa serie o en esa clase que si tenemos talentos por la pura gracia de Dios, si sabemos tocar cualquier instrumento, hacer cualquier drama, hacer lo que hagamos, sea lo que hagamos, lo hacemos y somos llamados a hacer un servicio a Dios con humildad. Todo servicio cristiano, hablamos en esa serie o en esa clase, todo servicio cristiano debe de nacer a través de humildad, obediencia y amor a Cristo. Yo hago lo que hago porque yo amo a Cristo, porque Cristo me salvó, porque Cristo me llamó, y eso nos debe de impulsar a lo que es un espíritu de humildad. Y esto es algo que tristemente en nuestra generación, en nuestra serie o en ese estudio hablamos de nuestra generación, mucho de eso se ha perdido. Mucha gente no sabe funcionar bien, efectivamente, si no están las luces sobre ellos.
Si los micrófonos no están prendidos, amén. Y esta nuestra generación tristemente lo hemos visto esto, están buscando por cuál es el próximo ídolo, quién es la estrella mayor. Pero Dios no busca por gente estrella, Dios busca por gente humilde. Es interesante cuando tú estudias esto. Y yo no creo que toqué realmente este pensamiento mucho en ese estudio, pero cuando tú estudias, la gente que usó Dios más en la Biblia fue gente que estaban en las oscuridades. Moisés estaba en el desierto, David, la Biblia nos dice, estaba cuidando el rebaño de su padre. Dios busca por gente que estaba en las oscuridades para traerlos en las luces. Y eso es algo que debemos de mantener en nuestro corazón y nuestra mente. Cuando servimos en cualquier capacidad y cualquier nivel, debemos de servir con humildad. Y el servir a Dios, el servir en ministerio es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio. Yo recuerdo cuando me salvé, mi primer ministerio fue lavar la taza del baño en mi iglesia que yo me salvé. Tenía 13 años de edad, eso es lo que mi pastor me dijo. Yo más o menos hacía 2 semanas que estaba salvo, le dije, pastor, ¿cómo puedo ayudar a la iglesia? Él me dijo, ¿quieres ayudar? Ve y limpia el baño. Y ese fue mi primer ministerio, eso es una realidad. Mi primer ministerio que yo tuve en el reino de Dios es limpiar el baño. Ese era mi deber. Cada servicio, la iglesia en ese momento tenía servicio los martes, tenía servicio los jueves y tenía servicio los sábados. Y yo con 13 años de edad, mi ministerio era asegurarme que el baño estaba limpio. Y eso para mí, yo siendo un joven, pero estaba salvo, fue un gran honor. ¿Por qué? Porque es algo que tú haces para Dios. Y el servicio nace de agradecimiento. Cuando personas tienen una mala actitud en su servicio, han perdido gratitud hacia Dios. Tú me enseñas un corazón que no está agradecido a Dios, yo te voy a mostrar un corazón que se amarga y un corazón que distorsiona del por qué hacen lo que hacen para Dios. Eso fue el estudio número 5. En el estudio número 6 hablamos de lo que es la humildad para lo que es mirar o tener la capacidad de mirar hacia otros, y lo basamos en lo que fue el libro de Corintios, donde Pablo, aunque tuvo mucho que corregir en la iglesia de Corintios, la Biblia nos enseña que Pablo habló de ellos. Si tú haces un estudio, esto es profundo, esto realmente me ayudó mucho a mí en mi personal servicio a Dios, mi ministerio. Es como Pablo, si tú lees la carta de 1 Corintios, tiene mucho fuerte cosas que decir con respecto a la iglesia y con respecto a individuos específicos. Pero la Biblia nos enseña que Pablo empieza con agradecimiento a Dios por cada uno de ellos. Y eso es algo muy profundo de poder aprender a hacer en nuestra vida. Y yo reconozco que esto muchas veces no es nada fácil hacer. ¿Por qué? Porque hay veces que si somos honestos no miramos con humildad a la gente. ¿Por qué? Porque nos enfadan, nos amargan, nos frustran. Y no estoy hablando solamente del ministerio, esto es realidad en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? En el matrimonio, cuando nos conocemos. Y Pablo nos enseña algo muy poderoso, y esto es una enseñanza que usted puede aprender primeramente en los primeros versículos del libro de 1 Corintios, donde Pablo, aunque tiene mucha deficiencia que tratar, la Biblia nos dice que él le da gracias a Dios con respecto a esta gente que estaba llena de fallas. Y esto es algo que es muy lindo de hacer y es muy necesitado hacer. Es fácil mirar las circunstancias de la vida y a gente con orgullo, despreciar. Pero Pablo nos enseñó algo profundo. Él tenía la capacidad de mirar a gente que aunque tenía muchas deficiencias, y trajimos un balance en ese estudio, él no se comprometió con el pecado de esta gente. ¿Okay? Sabemos bien que había gente rebelde en Corintio, había gente inmoral, había gente cizañera, chismosa en la iglesia, eran gente que estaban causando mucho problema. Y si tú lees la primera carta del libro 1 Corintios, tú sabes que el apóstol Pablo juzgó su pecado, pero él empieza toda la carta dándole gracias a Dios por esa gente.
Y Él nos ofrece aquí un tremendo balance de sí ser justo y juzgar el pecado, pero tener la capacidad de mirar a gente como Dios ve a la gente, no como nosotros vemos a la gente. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de juzgar a gente, juzgar cosas que muchas veces ni entendemos. Es fácil despreciar a gente, especialmente si no llegan a tu altura, a tu nivel, a quizás tu cometimiento espiritual. Esto es lo que fue lo que descarriló parte a los fariseos. Los fariseos eran religiosos, tenían todo externo religiosamente, y cuando miraban a una persona menos de ellos, espiritualmente hablando, ¿qué fue lo que hicieron? Los despreciaron. Y Jesús confrontó ese desprecio. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es fácil de hacer. Vemos que el mundo erra aquí. Cuánta gente rica desprecia a pobres, ¿verdad? O gente analfabeta, gente que, pero Dios no funciona así. Y humildad nos trae a lo que es nos confronta a que nosotros podamos mirar a gente con ojos humildes. Y en esa serie tocamos la necesidad de hacerlo en el matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia y lo que es en el ministerio. El estudio número 7, hablamos de lo que es el tema de la humildad en nuestra lengua. ¿Y cuántos saben que nuestra lengua tiene que ser santificada? Y hasta tiene que ser liberada de esos demonios. Porque si no tenemos cuidado, aquí no nada más es nuestra mirada errar, pero también nuestro lenguaje. Y aprendimos en ese estudio es que nuestras palabras pueden ser espadas que hieren, o también, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, pueden ser medicina que sanan. La humildad en la lengua es algo muy necesitado, especialmente en nuestra generación y en la casa de Dios. Yo recuerdo un día, estaba en una de las situaciones más difíciles en ese momento de mi vida. Estaba pasando por algo muy personal y muy doloroso. Y fue en ese momento donde, obviamente, pensando en esa etapa de mi vida, fue en ese momento donde el infierno, en ese momento, me estaba tratando de desanimar, donde yo pueda tirar la toalla. Y yo recuerdo que en ese momento no tenía ministerio, estaba en la iglesia, estaba bastante triste y estaba batallando estaba desanimado. Era joven, bastante joven. Y fui a la iglesia y como unos domingos anteriores, un amigo mío, que según era amigo, me había maltratado y me había desanimado y me había mentido. Me había dicho que había hablado con mi pastor y que mi pastor había dicho todas estas cosas negativas de mi propia vida. Ahora, piense esto, yo ya estoy bajo, estoy caído, estoy desanimado, no tengo ni ganas de venir a la iglesia, no tenía ganas de venir a la iglesia, estoy muy, muy triste. Y aquí hay una persona que viene y habla palabras de desánimo y me golpearon. Pero un domingo vengo a la iglesia, vengo porque tengo que venir, no porque quería, soy honesto, ¿ok? No era que, wow, voy a escuchar la palabra de Dios, tengo que venir. Y recuerdo que me siento en la silla y vino un muchacho que era conocido, no era realmente amigo mío, era conocido, pero nos conocíamos porque éramos parte de la iglesia y nunca me olvidaré de esto. En el momento más bajo de mi vida, este muchacho viene y pone su brazo alrededor de mi hombro y me dice, hey Diego, y me dijo unas palabras que fueron muy prácticas, fueron sencillas. Pero yo recuerdo que fueron esas palabras que me dio la fuerza para aguantar. En el momento, uno de los momentos más críticos de mi vida, las palabras de este muchacho, que no era ni mi mejor amigo, es más, honestamente, con este hermano habíamos tenido un broncón. Fue tan fuerte que casi nos agarramos a trancazos en la iglesia, antes, ¿ok? Pero ya habíamos madurado, ya la vida había avanzado. Y aquí está este muchacho en un momento bien bajo de mi espiritualidad con Cristo y en mi caminar con Dios. Este muchacho viene y me dijo unas palabras que me alentaron mucho y eso fue lo que me ayudó a lo que es a mantenerme firme en la iglesia. Y yo recuerdo que salí de ese servicio y dije, Dios,
Quizás no esté en mi mejor capítulo de mi vida, pero voy a hacer lo mejor que pueda, voy a venir a la iglesia, voy a seguir viniendo y después esa etapa pasó. ¿Cuántos saben que etapas pasan? ¿Verdad? Hay veces que tú dices, Dios mío, mañana no sé ni lo que va a pasar, pero ¿sabes qué? Hay días que llueve, hay días que sale el sol, pero podemos ser esa gente. Yo quiero ser recordado por decir palabras que son humildes y sanas, no por ser conocido por ese hermano del infierno que habla palabras necias. ¿Y cuántos saben que pueden ser las dos maneras, verdad? ¿Ok? Y en ese estudio hablamos, en un número 7 hablamos que nosotros somos llamados a lo que es ser palabras vestidas de humildad. Hablamos que nuestras palabras pueden edificar, también pueden destruir. Y hablamos, amén, que nosotros como cristianos podemos tener un corazón humilde y eso empieza con el corazón. En otras palabras, las palabras que salen de nuestra boca son un reflejo de nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a hablar con humildad. Y yo toqué esto y yo sé que yo sentí la vibra ese domingo cuando toqué el tema de las palabras en el matrimonio. Muchos matrimonios están en problemas porque no saben hablarse con humildad. Y esto es algo triste. Hay que no nada más hablar con humildad en la iglesia, pero tenemos que hablar humildad, amén, en el hogar. Y no quiere decir que no vamos a pecar con nuestras palabras, porque la Biblia dice que todos pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Santiago habla de eso. El que doma esa lengua, ese miembro tan chiquito, pero como enciende un infierno, un bosque, amén. Todos pecamos con palabras, pero sí podemos madurar con nuestras palabras, o por lo menos pedirle a Dios. Y hay veces que es bueno pedirle a Dios, Dios, salva mi lengua, Dios. Sálvame, me salvaste mi alma, salva mi lengua. Salva la manera que yo hablo, la manera que yo le hablo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y hay veces que usamos nuestras palabras, no son sanas. Yo hablé de eso, mi esposa creo en ese estudio no estaba, aquí estaba lo que era haciendo guardería, pero si usted recuerda yo compartí un ejemplo que yo hablé de una manera errónea a mi hijo. Mi esposa me dijo, hey, después solo. Me dijo, creo que estuvo mal la manera que le hablaste a nuestro hijo. Y yo en ese estudio compartí que fui a mi hijo y le dije, hey, discúlpame, perdóname, no tuve que haber decidido eso. Y eso creo que es saludable. ¿Cuántos dicen amén? Okay, tú no vas a dejar de ser hombre o no vas a dejar de ser mujer para cambiar tu lenguaje. Y si ofendiste a alguien, discúlpate, pide disculpas. ¿Sabes qué? Perdóname. Y hablé sin saber o hablé bajo mis emociones y eso es algo que Dios honra. En el estudio número 10 hablamos de lo que es tener una condición, una consideración adecuada de Dios y de nosotros mismos. Y esto yo ya toqué esto, sé que no voy a tocar mucho aquí, pero hablamos de lo que fue Job. Él tuvo una consideración adecuada de Dios, correcta. Y sabemos bien que esto nos mantiene de una manera humilde. En el estudio número 11 y después en el número 12, los últimos dos estudios, hablamos de lo que fue la bendición, ¿verdad? Que Dios nos introduce a la humildad. En el estudio número 11 hablamos de lo que fue la recompensa. En el libro Proverbios nos enseña que Dios da riqueza, honor y vida. Y después cerramos el último estudio, Mateo capítulo 5, con lo que es la bendición de la humildad, y eso es que tenemos acceso al reino de los cielos y tenemos lo que es acceso a lo que es tener bendición, bienaventuranza y felicidad. Cerramos lo que fue la semana pasada con el tema de lo que fue la felicidad y lo que es la bendición. La bendición descansa sobre las personas humildes. Okay, entonces vamos a traer esto a su culminación. Prácticamente, ¿cuál es el síntesis de todo esto? Es Dios ama al humilde y resiste al orgulloso. Entonces eso no debe ser no debe requerir mucha sabiduría. Si Dios resiste al orgulloso, no vamos a ser orgullosos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que eso es, wow, qué revelación. La humildad debe de marcar, ok, vamos ahora a cerrar todo esto. La humildad debe marcar lo que es nuestro corazón delante de Dios,
debe marcar nuestra vida de oración, nuestro servicio, nuestra forma de hablar, nuestra relación al sufrimiento y nuestra mirada hacia lo que es los demás. El orgullo, escúchame, siempre va a causar daño. El orgullo causa mucho daño, amado. El orgullo nos mantiene lejos de la gracia de Dios. Increíblemente nos mantiene lejos de la gracia de otros. Tú me enseñas una relación que es tumultuosa, sea matrimonial o sea en el hermano, hermana, yo te voy a mostrar orgullo. Cuando dejamos que el orgullo se meta en nuestra relación con Dios, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con hombres y mujeres en la casa de Dios, en nuestro trabajo, sea lo que sea, tú haces un estudio de esto, aprendimos de esto, cómo Satanás fue impulsado, arrojado de lo que es el cielo al infierno, fue su orgullo. Y cuando nosotros le damos cabida al orgullo, escúchame, es ahí donde las relaciones a nuestro alrededor empiezan a morir, sea nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial o lo que es nuestra relación con otros. El orgullo, amado, enfría el corazón. Empieza a corromper la manera que tú miras. Yo necesito lentes para mirar adecuadamente. Si yo me muevo y me remuevo los lentes, yo no puedo ver adecuadamente. Eso es lo que el orgullo hace, empieza a distorsionar tu mirada. Y el problema es esto, que cuando tú y yo damos cabida al orgullo, no lo sabemos. No es como que decimos, estoy siendo muy orgulloso. Pero Dios en gracia está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y la manera que Dios nos ayuda es que nos confronta a través de personas, nos confronta a través de seres queridos, nos confronta con su palabra, sea lo que sea. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Dios, porque nos ama, nos corrige. Y eso fue lo que nació toda esta clase para mí en el camino a la humildad, es que porque mi Padre Celestial me ama en una situación específica que yo estaba siendo orgulloso, Dios me tuvo que corregir. Y al principio a nadie le gusta que lo corrijan. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de nosotros no somos masoquistas. Pégame otra vez. Que me gusta. Hay poca gente que yo he conocido, amén, que son masoquistas. Por lo general no nos gusta eso. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios en gracia nos corrige. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos humildes. Y tenemos que aprender que el orgullo, amado, causa mucho daño. La humildad, aprendimos en esta serie, abre puertas a la gracia de Dios, atrae la atención de Dios, trae sanidad, restauración y dirección. Y más que todo esto, yo creo que a través de esto podemos concluir que la humildad prepara nuestro corazón para que Dios nos exalte. No hay nada malo que Dios te exalte, pero deja que Dios lo haga. No te exaltes a ti mismo. Es por eso que Jesús dijo, ¿se acuerdan la palabra? Cuando vayas a una fiesta y te inviten, no te sientes a un lado del rey, mejor siéntate allá abajo para que el rey te invite para arriba. Porque si te sientas a un lado del rey, después te humillan en frente, salte, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Vas a quedar humillado. Deja que Dios te exalte. Entonces, voy a simplificar todo esto prácticamente en una frase. El camino a la humildad, yo creo que si podemos traer toda una síntesis, es el llamado de Dios a vivir conscientes de nuestra bancarrota espiritual, dependiendo de la gracia de Dios, rendido a la voluntad de Dios y dispuestos a servir y hablar como Dios quiere que hablemos y como Dios quiere que sirvamos unos a otros para que la gloria de Dios sea manifestada a través de nuestras vidas y que la gloria vaya a quien debe y recibe la gloria, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es nosotros. Nosotros no recibimos. Lo más que yo sirvo a Dios, lo más que entiendo que la gloria debe ser a Dios y que todos somos pecadores. Eso quiere decir que si somos honestos, todos hemos tropezado de alguna manera u otra en el camino de lo que es la humildad, el tema del orgullo, pero gracias a Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos y esto es lo hermoso de Dios. Yo he fallado mucho en este tema, mi esposa está aquí para confirmarlo, aleluya.
32 años de casado, yo, amén, he sido muy orgulloso, he sido terco, he sido necio, he sido, amén, temeroso, soy ser humano, pero lo bueno es esto, que si nosotros nos mantenemos cerca a la palabra de Dios, nos mantenemos humildes a lo que Dios quiere. Es por eso que es sano leer la Biblia todos los días, escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a confrontar áreas en nosotros. Y si tú eres honesto contigo mismo y dejas que Dios te ayude, Dios te va a ayudar. Entonces lo que hacemos con eso es nos arrepentimos. Como Job dijo, hablé cosas que no sabía, pongo mi boca, lo que es mi mano en mi boca. En otras palabras, no voy a seguir hablando, no voy a seguir siendo necio, voy a aprender de mis errores. Todos podemos aprender de nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Y eso es lo bueno de Dios, es que Dios no quiere condenarnos, pero Dios sí nos quiere mantener humilde. ¿Sabe? Yo a través de mi vida he hecho errores y también he tenido amigos que han hecho errores. Y no hay nada más triste, con mi esposa estábamos hablando un poquito de esto en nuestro aniversario, de recordar amigos de nosotros que a través de los años los conocimos, eran personas de influencia poderosamente usadas por Dios, pero por el orgullo tristemente terminaron tan mal. Y eso es algo que podemos orar, Dios ayúdame a no terminar así. Ayúdame Dios a lo que es mantenerme humilde y optar por el camino de la humildad. Ok, quedan 3 minutos antes de que tomemos y terminemos esta serie. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esta serie o lo que es preguntar algo? En orden, por favor, no se peleen. Alan. Pastor, mi esposa y yo aprendimos y tratamos de vivir del dicho que el pastor Wyman Mitchell decía: si yo me defiendo, Dios no me defiende. Wow. Y sé que pues a veces uno tiene que humillarse porque uno quiere brincar y Ya. a veces tenemos la razón y es difícil, pero vemos que Dios a la larga siempre nos ha defendido. Amén. Y a veces parece que dices, ¿en verdad me va a defender o nomás Hmm. me defiendo? Pero Dios siempre ha sido fiel. Amén. Ya, eso es poderoso el pastor Michola. Y si alguien lo podía decir, era él, que amó tanto y fue crucificado tanto por gente. ¿Alguien más? 2 minutos. Vete. Lo que dice el hermano Alan también es como que cuando uno quiere hacer la justicia propia de que yo, muchas veces no sabe uno en realidad si yo o ella tienen la razón. Entonces cuando deja las cosas calmadas, como que Dios actúa con el que tuvo realmente el problema. Porque a Amén. veces erróneamente queremos hacer justicia, pero el equivocado es uno. Ya, ya, ya. Y la humildad a la larga siempre va a ganar en Dios, ¿ok? Siempre. Y creo que el mejor ejemplo de eso que nos viene a la mente es la historia de José, ¿verdad? José fue acusado, vendido por los hermanos, culpado de pecado y José no se defendió y a la larga vemos que Dios sí en eso lo aclaró. El problema es que es fácil decirlo, es otra cosa vivirlo. Cuando estás ahí, Dios mío, quieres en todo, quieres defender tu causa, pero Dios, como dijo el pastor Wayman Mitchell, es el que defiende nuestra casa. Hermana. Hay una línea bien fina, divisoria entre la humildad, mi humildad y dejar que me pisoteen. Ujú. Lo viví con un empleador. Entonces, a veces, ok, dices, sí, soy hijo de Dios y le quiero enseñar a esta persona que tengo a Dios en mi corazón, pero al punto de que toman ventaja horrible de ti en Ujú. muchas áreas, en el área de trabajo. De repente siento que eso me puede lastimar como ser humano. Lo viví muy feo, pero tuve que aprender a que tal vez me cuesta callarme, me cuesta no decir o presentar mi derecho, pero trato de hacerlo con cuidado, con las palabras necesarias, nunca alzando la voz ni diciendo una Ya, maldición. ya, ya, ya. Pero entonces ahí está una línea divisoria entre
Ya, pero ahí es donde la relación personal entre uno y Dios tiene que tomar su centralidad. En otras palabras, uno como cristiano tiene que pedirle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad aquí? ¿Quieres que me humille? ¿Quieres que en este caso, si es un trabajo, quieres que siga mi rumbo otro trabajo? Jesucristo dijo, tienes que ser manso como paloma, sabio como serpiente, ¿verdad? No va a ser una serpiente de una cachetada, ¿verdad? Entonces sí hay un balance, pero ese balance tiene que ser siempre filtrado a través de la palabra de Dios y la oración. No lo que yo quiero, Dios, sino lo que tú quieres. Jesucristo, en toda su humanidad no quería ir a la cruz, pero la voluntad del Padre era que vaya a la cruz. Y cuando le dijeron, no puede llamar una legión de ángeles para que lo vea, sí podía. Pero en este momento la voluntad del Padre era, no, cállate y muere a ti mismo. Entonces ahí es donde la relación personal con Dios, hermana, y la palabra de Dios nos trae un buen balance. Pero sí es una realidad, obviamente, siempre hay un balance a todo, ¿verdad? Pero lo que creo que quiero cerrar aquí, y esto es muy sano, es esto donde nuestra hermana Betty me tocó esto. Si usted y yo optamos por ser humildes, aunque pierdamos, en Cristo ganamos. Siempre, siempre. Yo sí lo puedo testificar esto bíblicamente. Gracias, nos quedan 3 minutos, tengo que entrar a lo que es la plataforma. Recuerden, el 23 de diciembre hay una fiesta navideña en nuestro servicio en español y tenemos folleto para ello. El martes tenemos servicio en español. Gracias Dios, te doy gracias por esta hermosa oportunidad. Bendice este tiempo, sella este estudio en el nombre de Jesús. Amén.